Bien, buenos días, estimados alumnos. Sean bienvenidos nuevamente a su curso de responsabilidad, siempre con la esperanza de que todo esté bien, de que todos estén saludables, cuidándose, cuidando a sus papás, cuidando a sus abuelos, a las personas mayores y en general contribuyendo a que esta situación que nos toca vivir pase pronto. De alguna manera, las medidas que se han tomado demuestran que si la sociedad actúa de manera colaborativa, si todos ponemos de nuestra parte para realizar todas estas medidas preventivas, esto debiera de alguna manera pasar bien y a lo mejor pronto. Dios quiera que sea así. Para aquellos que creemos, siempre hay una confianza, pero también hay un tema de reflexión, lo hemos dicho en otra ocasión, de lo que está pasando. Hay buenas novelas que se han escrito en esta materia y ustedes, me imagino, con las seriales han visto muchas en las que a veces aparecen situaciones como esta, ¿no? Y son catastróficas, pero al fin y al cabo uno se da cuenta que si la sociedad actúa en grupo, si actúa coordinada, si todos somos solidarios, esto puede mejorar y pronto. Así que es un bonito desafío que nos da la vida y bueno, participemos, seamos parte integrante de la solución. ¿Mm? Bien, bueno, en nuestra clase anterior nosotros estábamos viendo lo que era relativo todo a los requisitos que se deben dar para que proceda esta indemnización en sede contractual. Estamos frente a un incumplimiento, habíamos visto en la clase anterior, un incumplimiento de la obligación y este incumplimiento va a traer aparejada una consecuencia. Esa consecuencia, si es que se dan las otras circunstancias, es precisamente la obligación de indemnizar. Por eso siempre vamos a colocar aquí indemnización a requisitos porque en el fondo vamos viendo las diferentes exigencias. Primero dijimos que algunos autores exigían o ponían como condición o como primer requisito que exista un incumplimiento. Otros, como el profesor Mesa Barro, parten derechamente acá, en la imputabilidad, en la posibilidad de atribuir responsabilidad. Bien, entonces tomamos como referencia que puede existir un primer requisito, algunos lo dan como supuesto, no como requisito, esa es la diferencia. Tiene que haber un supuesto que se incumple. Otros dicen no, tiene que ser requisito que se incumple. Pero ya lo hemos visto en la clase anterior. De manera que el segundo elemento sería la imputabilidad. Este es un concepto que ustedes pueden haber visto ya en la materia penal, aquellos que han iniciado sus cursos de penal y que lo tienen que haber escuchado también dentro de todo lo que es nuestra cultura común o cultura jurídica externa, le llamaría don Agustín Esquela, que es un poco la referencia a lo que los demás entienden del derecho. Nosotros entendemos más porque nosotros estamos en la cultura interna del derecho, pero todo el resto de la población está en la cultura externa. Y ahí se escucha mucho a veces hablar de lo que es la imputabilidad. Cuando nosotros imputamos algo a alguien, lo que estamos haciendo es atribuirle el hecho, ¿cierto? Por eso aquí he colocado la expresión atribución de responsabilidad. Yo le atribuyo a usted, señor, el haber sido causante de. En este caso, esta atribución en materia contractual, en sede civil de responsabilidad contractual, la atribución que se hace al sujeto deudor tiene o debe tener una razón. Supongamos, anticipando un poco los términos, que yo digo, usted ha incumplido porque usted es un negligente, o usted ha incumplido porque solo pretendía hacerme daño, quería perjudicarme. ¿Ven? Esas son expresiones que utilizan generalmente las personas en el lenguaje común, pero nosotros decimos, en ese caso, entonces usted ha incumplido la obligación por culpa, si ha sido negligente, si ha sido poco diligente en el cumplimiento, o bien usted ha sido doloso. Se fijan que esas son entonces circunstancias en las que en ambos casos, si fuera doloso o culpable, siempre nos encontramos frente a situaciones de orden negativo.
Pero podría darse, y ustedes lo pueden ver claramente con lo que estamos viviendo, podría darse que hubiera una razón para no cumplir. ¿Mm? Entonces, cuando uno enfrenta el incumplimiento, a ustedes les va a tocar como abogados, cuando reciban, por ejemplo, al cliente que viene demandado por el incumplimiento de un contrato, la primera pregunta que uno le hace es, bueno, pero ¿incumpliste o no la obligación? ¿Ah? Tenías que pagar la renta, ¿la pagaste? ¿Mm? Esa es por ejemplo, una pregunta simple. ¿Tenías que pagar el precio? ¿Lo pagaste? ¿Tenías que entregar el inmueble comprado? ¿Lo has entregado? Esa es una pregunta que de alguna manera demuestra que el abogado o la abogada está razonando de inmediato cuál fue la razón del incumplimiento, ¿no? Y por eso nosotros aquí colocamos que frente al incumplimiento, la primera posibilidad es la negación. Bueno, en muchas cosas, ¿cierto? Precisamente lo primero es negar. Pero aquí, ¿cómo vemos nosotros el negar? ¿Ah? El negar lo vemos como, yo sí pagué la renta, yo sí entregué la cosa que había vendido. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Bueno, ahí se va a dar lo que ya en procesar ustedes seguramente van a exponer en su contestación de la demanda diciendo que nuestro cliente en ningún caso ha dejado de cumplir ese contrato, ya sea porque ha pagado, ya sea porque ha entregado la cosa o porque ha realizado el hecho. Recuerden que las obligaciones pueden tener por objeto un dar, hacer o no hacer. Entonces, lo más probable es que la cosa se haya dado, el hecho se haya ejecutado y la omisión esté cumplida, es decir, se mantenga sin existir la acción. Como por ejemplo, si yo le dijera en contrato de arriendo está prohibido subarrendar y yo le digo, sí, efectivamente no es subarrendado. Pero ¿cómo si hay una persona viviendo acá en esta casa? Bueno, uno podría decir perfectamente, esta persona es mi sobrino, ¿ah? Es mi suegra que está viviendo acá, ¿ah? O es mi pololo o mi polola que está viviendo acá y ustedes dirán, en ningún caso le estoy subarrendando. Entonces, yo de alguna manera niego que he incumplido. ¿Y cómo lo niego? Diciendo lo contrario, es decir, que yo cumplí. Por lo tanto, lo que se puede dar allí es una situación de debate en qué se entendía por cumplir. Yo entendía que era de una forma y el otro entendió que era de otra. Bueno, esa es la primera opción que se puede dar en esta figura. Las vamos a mencionar, pero también después vamos a ir explicitando cada una. La otra es que se excuse y diga, sí, mira, reconozco que no he cumplido, lo acepto, lo asumo, pero ¿cuál es la diferencia? Que tenía una razón para no cumplir. Fíjense ustedes, ahora está pasando un hecho muy, muy relevante, porque esta pandemia que estamos padeciendo ha llevado al Banco de Chile en el día de ayer, miércoles, a anunciar que va a eximir de los pagos, al menos de dividendos, en créditos, en el tiempo de la pandemia. No sabemos cómo es esta situación, pero en términos concretos lo que se está diciendo es que el hecho de la pandemia es una fuerza mayor, es un caso fortuito que impide al cliente pagar hoy día, por ejemplo, su dividendo hipotecario, su crédito de consumo. Seguramente eso va a implicar una renegociación o una modificación y van a pasar este dividendo o esta cuota del crédito al final del crédito. ¿Es una buena medida? En términos de acto jurídico es una modificación contractual, pero motivada ¿por qué? Porque hay una situación fortuita, hay una situación de fuerza mayor que impide al deudor, en este caso, cumplir con su obligación contractual. Después vamos a ver qué condiciones se tienen que dar allí. Y en tercer lugar, podría darse que efectivamente diga que sí cumplió, primera posibilidad. La segunda es que diga no cumplí porque hubo caso fortuito. Y la tercera es que diga sí, efectivamente no cumplí. Pero la otra parte cumplió lo suyo, porque si él no cumple, bueno, entonces ¿por qué tengo yo que cumplir? Esto ustedes lo pueden haber visto antes o haber escuchado como la mora
purga la mora, ¿cierto? Un artículo conocido en el 1552, algunos le llaman la excepción del contrato no cumplido, a pesar de que esto doctrinariamente tiene algunas diferencias de opinión en cuanto a que serían situaciones diferentes de las que presenta la excepción y la mora, purga la mora, pero independiente de eso, la mayoría de los autores concuerdan en que efectivamente en ese artículo lo que uno puede oponer es que precisamente si el otro no cumple, pues yo tampoco voy a cumplir. Y se da, obviamente, como exige la norma en los contratos bilaterales. Bien, bueno, hecho este preámbulo acerca entonces de cómo puede presentarse la situación del incumplimiento ahora ya frente a la atribución de responsabilidad, analicemos el primero de los casos. Este no es, digamos, es el más simple, ¿verdad? Que es el individuo que cumple. En esta primera opción, frente a la imputabilidad, el sujeto, en este caso el sujeto deudor, niega la imputación, niega efectivamente que se le atribuya responsabilidad por incumplimiento porque en su concepto sí cumplió. Esto, les decía yo, si uno analiza las normas de interpretación, por ejemplo, de los contratos, allá en el 1560 y siguiente, 1563, se van a encontrar que para poder el juez interpretar, tiene que ir a varias reglas de interpretación, pero entre ellas está el cómo se ejecutó por las partes el contrato. Esto es importante, se llama interpretación auténtica, tenerlo presente. Bueno, y seguramente ustedes en algún minuto lo vieron o lo van a ver. El punto es que esta interpretación nos lleva a decir que efectivamente, como juez, supongamos, lo que hizo la otra parte sí fue cumplir. En efecto, cumplió. Lo que pasa es que en concepto del acreedor, quien era quien exigía el cumplimiento, seguramente los estándares de cumplimiento eran diferentes. ¿Ah? Yo exigía como acreedor que efectivamente en un servicio como el lavado de un auto, por ejemplo, cito, que estuviera no solo lavado, encerado, sino que también a lo mejor aspirado por dentro, limpiado los sillones, las butacas, y resulta que al llegar me encuentro con que solo ha sido lavado por fuera. Entonces, el deudor dice, yo cumplí, yo me comprometí al lavado de auto, que es lo que hago. Y el acreedor entiende que el lavado de auto implica también el lavado interior. Bueno, esa diferencia en la forma de cumplir seguramente radica en un problema del contrato, cómo quedó redactado ese contrato o cómo quedó convenido, sé que no fue por escrito, que podría ser muchas de las veces. Bueno, en ese caso, entonces, lo que hay es una diferencia y esa diferencia, bueno, va a tener que resolverse por el tribunal en su sentencia. Bien, vamos a la excusa. ¿Qué pasa cuando efectivamente el deudor afirma, sostiene o acepta que no se ha cumplido con la obligación? Piensen ustedes, como les decía yo, estamos ante una realidad que seguramente va a golpear muchos contratos. Ya un cliente mío, lo conversábamos en algún momento, por ejemplo, tiene una propiedad muy cerca de lo que hemos dicho zona cero, y entonces el arrendatario le quiere devolver la propiedad, ya no quiere seguir pagando la renta, porque en su concepto su negocio ya no puede prosperar, porque obviamente la zona cero es una zona compleja en términos de acceso al público. Pero para el arrendador no es motivo suficiente como para llamarle caso fortuito. Lo que nos lleva entonces a buscar la definición de caso fortuito. Ustedes, vamos ahora, ya sé que están trabajando con su código, con su cafecito allí, su desayuno. Bueno, vayan y busquen este artículo 45. Hago una pausa en esta transmisión. Bueno, si ya lo tienen, tenemos entonces ese 45 y
No voy a pedir que alguien lo lea, obviamente. En la clase en vivo a lo mejor ya lo intentaremos así. ¿Y qué significa? ¿Qué dice esa norma? Dice que habla del imprevisto al que no es posible resistir. Una situación imprevista que no es posible resistir. Y señala como el naufragio, la orden de autoridad y otros ejemplos, ¿cierto? Entonces, eh, la doctrina, si bien encuentra que ahí se desprenden de inmediato, el caso fortuito o fuerza mayor, encuentra dos de las exigencias, la situación imprevista y lo insuperable del hecho, no es suficiente en concepto, digamos, de la jurisprudencia. Tiene que haber un tercer requisito, que es que en este hecho la voluntad del deudor sea totalmente ajena. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuáles van a ser entonces los requisitos del caso fortuito ya establecidos tanto por la jurisprudencia, tanto por la doctrina? Primero, que el hecho sea totalmente ajeno a la voluntad del deudor, que sea imprevisto y que sea insuperable. Bien, analicemos estos tres requisitos situándonos en algunos ejemplos conocidos. El terremoto del año 2010, el denominado estallido social del 18 de octubre y la pandemia por el coronavirus. Ahí tenemos entonces tres eventos. Si ustedes pudieran en este minuto buscar una diferencia en los hechos, no estamos hablando en el plano jurídico, solo en los hechos, se van a encontrar con que seguramente el terremoto es claramente un hecho de la naturaleza. Luego viene el tema del estallido social del 18 de octubre. En esta efervescencia social, el hecho es de la naturaleza. Aquí ya vemos que es el comportamiento social que está afectando a los contratos, porque estamos situados en ese plano. Y tercero, tenemos la pandemia, que para algunos, bueno, en términos concretos, para la mayoría de la población mundial y de los científicos y los expertos, este es un hecho que se puede producir porque los virus es algo con lo que nosotros convivimos, ¿cierto? Y por lo tanto es un hecho de la naturaleza. Pero yo sé que ustedes han visto ahí en internet, en Instagram, seguramente las conspiraciones, que esto fue idea de alguna mente malévola. ¿Ah? Y me imagino ya los memes que podrán existir al respecto, seguramente hasta Homero Simpson, que sale muy repetido en esto, tendrá también su propia explicación. Pero al menos para la mayoría se entiende que sería un hecho de la naturaleza. Veamos entonces si estos tres hechos que hemos mencionado son casos fortuitos a la luz de este primer requisito. Si el deudor, supongamos, en un contrato de arriendo, tuviera que decir, ¿sabes qué? No puedo continuar porque hubo un terremoto, porque hubo un movimiento social, una efervescencia social que determinó que ya no podamos usar la propiedad, nadie accede a esta zona del barrio. Y tercero, tenemos que no puedo cumplir ya porque, no, por ejemplo, no tengo trabajo y con eso no puedo pagar la renta de arrendamiento. ¿Ah? ¿Por qué? Porque vino el tema del coronavirus y efectivamente ya cerraron la fuente laboral. Por ahí hay muchos, incluso ustedes mismos jóvenes, que han experimentado las pérdidas de sus trabajos porque eran trabajos que dependían, por ejemplo, de restaurantes, cines, y eso que generalmente allí se da el trabajo de los jóvenes. Bien, bueno, estas tres situaciones son ajenas totalmente a la voluntad del deudor. En el terremoto se ha dicho que sí. En el tema del social del 18 de octubre, de la efervescencia social o estallido social, como ustedes quieran denominarlo, aquí hay también ya algunas voces que dicen que esto no sería caso fortuito si es que en definitiva no se produce una imposibilidad absoluta. Lo digo porque en el caso, por ejemplo, del arriendo, si el local tiene acceso por otras calles y hay público, entonces ya no es suficiente que efectivamente sea un hecho
en el que el deudor no tenga participación, porque si el deudor enfoca su negocio hacia las calles donde efectivamente todavía circula público, ya entonces quiere decir que no está cumpliendo, pero en parte por su voluntad. Y entonces deja de ser caso fortuito. Y finalmente el tema de la pandemia. Ya tenemos el caso que hemos mencionado, por ejemplo, del pago de los dividendos en créditos y los hipotecarios. Al parecer, podría considerarse que esta situación excede las capacidades del deudor y podría considerarse una situación fortuita. Bueno, son temas que ustedes van a ver y van a ir discutiendo, ustedes mismos pueden ir especulando ya una opinión. Y no solo de este hecho, sino de otros que ustedes también pueden conocer y que siempre es bueno generarlo como ejemplo. Bien, pasemos entonces al segundo requisito, que de acuerdo al artículo 45 es que debe ser imprevisto. Lo imprevisto es lo que no estaba previsto. Y eso es importante porque aquí hay que fijar el instante. ¿Cuándo no debe haber sido previsto? En el instante en que se produce efectivamente la celebración del contrato. En este día, supongamos, hoy día, jueves 19 del año 2020, la pandemia es un hecho imprevisto, ya no lo es, porque ya está decretada a nivel mundial, por lo tanto, de aquí en adelante, todo contrato que se celebre debe tener en consideración, deja de ser un hecho imprevisto. Pero si se hubiese celebrado un contrato el año pasado, inclusive antes del 18 de octubre, cuyo efecto debiera ejecutarse ahora en marzo, ¿eh? Pasó, por ejemplo, con los viajes. Muchos viajes se compran en los Cyber Days, los Black Days, eso ahí, ustedes que los conocen bien. Muchos se compraron en agosto, en septiembre, qué sé yo, del año pasado y se iban a ejecutar este año. Entonces, la pregunta es, ¿me deben devolver el dinero porque ahora se produjo cierre de fronteras? ¿Era un hecho previsto en agosto del año pasado que íbamos a tener una pandemia como la que estamos viviendo? Pregunta, ¿cierto? Interesante. Vean noticias en relación con esto. Ya incluso la empresa LATAM está pidiendo ayuda al Estado para enfrentar sus crisis. ¿Ah? La mayoría, casi entre un 60 y un 70% de sus vuelos han sido cancelados y más encima con el cierre de fronteras se produce la cancelación de los vuelos internacionales y por supuesto esto va a traer consecuencias en incumplimiento de la empresa, no solo con sus proveedores, a quienes tiene que cubrir, no sé, por ejemplo, el principal, pagar combustible, sino que también en la obligación que tiene con sus trabajadores de pagar mensualmente sus remuneraciones. ¿Ven? Entonces ahí se va a generar un tema. ¿Era un hecho previsto en agosto del año pasado? No lo era. ¿Ah? Y también va a ser la gente que compró, por ejemplo, servicios turísticos, viajes y eso, porque no van a poder viajar. Se va a considerar esto para los efectos del incumplimiento una fuerza mayor, un caso fortuito, tema de análisis que a ustedes también les queda de tarea de pensarlo. ¿Bien? Y la última es que sea insuperable. Lo insuperable, efectivamente, es aquello que no se puede cumplir, es aquello que supera la fuerza racional del contrato. El contrato tiene una fuerza, obviamente, que ustedes la conocen como la fuerza obligatoria, pero claramente esto supera esa fuerza. Aquí hay un tema, digamos, importante porque lo insuperable también es una cuestión que va a tener que calificarse en el instante. Si se produce un cierre de frontera ordenado por la autoridad, el acto se vuelve insuperable. O sea, por mucho que yo me presente en el aeropuerto y diga, quiero el vuelo, quiero mi asiento porque voy de viaje, la compañía aérea le va a decir, no puedo cumplir, yo soy el deudor, sé que debía llevarlo a usted de viaje, pero no puedo porque la autoridad ha determinado el cierre de frontera, lo que significa la cancelación de su vuelo. Por orden de autoridad, es una fuerza mayor. Está más allá de mis posibilidades cumplir con mi obligación, que era dejarlo a usted en este otro país. ¿Ven? Entonces, lo insuperable aquí se está también apreciando y, bueno,
es un poco tragicómico que se dé esta situación, porque obviamente la pandemia es un asunto muy serio, pero sirve de ejemplo mucho a esta situación que estamos viviendo, es decir, el caso fortuito. Bien, tomamos una pausa allí para retomar el último porque es un tema netamente más contractual, más simple, para entrar derechamente después a la atribución. Bien.